es tu misericordia. Te damos gracias porque en el día de hoy nos permites estar aquí para predicar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando y no yo, que sea tu Espíritu Santo dándonos la iluminación a todos para entender tu palabra, Señor. Aquí todos aprendemos de ti, Señor, porque tú eres el mejor maestro. Tú eres el maestro de maestros. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio sinóptico. Cuando yo digo el Evangelio sinóptico, quiere decir que es el Evangelio que se parece a otros evangelios de la Biblia, o sea que tiene casi el mismo contenido o contenidos similares, como Mateo, como Juan, como Marcos. Es decir, son evangelios que son similares, por eso se dice Evangelio sinóptico. De Juan, capítulo 23, versículo 33 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, en otro evangelio sinóptico dice en el Gólgota, que significa lo mismo, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, o sea, a los dos que iban con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, no Jesús, sino el otro malhechor, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y ahora sí, dijo Jesús, acuérdate, él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos han escuchado esta palabra hermosa del Señor? Esto habla de los hechos que hemos venido hablando y escuchando en esta Semana Santa acerca de la crucifixión de Cristo. Aquí, en el Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver la elección en la cruz. Ese es el tema en el día de hoy, la elección en la cruz. 3 estaban en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en el lugar público de ejecución. 3, ¿quién estaba?
Estaba Jesús y estaban dos malhechores, dice la Biblia, dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de esos ladrones murió en pecado. Fue el que le dijo al Señor Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él estaba buscando la salvación física. Él no entendía el propósito de Jesús en la cruz, que era espiritual. El otro malhechor murió al pecado, es decir, se arrepintió y regañó, exhortó, aún en esa condición, exhortó al otro delincuente, al otro malhechor, y le dijo: ¿no tienes temor de Dios? O sea, ¿no tienes respeto a Dios? Que mira que este hombre no ha hecho nada y nosotros sí merecemos la muerte, mas él no. Y le lanza a Jesús unas palabras de: ten de mí misericordia, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo que no le dice: acuérdate de mí ahora que entres en tu reino, sino acuérdate de mí cuando vengas. O sea, él estaba hablando del futuro, porque él se imaginaba que Jesús pues iba a resucitar, tenía que organizar todo el ejército que iba a venir y todo eso. Y entonces él decía: bueno, cuando ya todo eso esté organizado, entonces acuérdate de mí que yo estaba a tu lado. Pero Jesús en presente le dice: no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le habló en futuro, Jesús le habló en presente. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, 3 estaban en el Gólgota, 3 estaban en el lugar de ejecución pública de la calavera. Uno que murió en pecado, uno que murió al pecado y uno que murió por el pecado de toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar desglosando versículo por versículo como metodología de goteo. Vamos a ir extrayendo de manera exegética, versículo por versículo, las verdades bíblicas y las palabras aquí de pronto desconocidas para nosotros. Entonces, la palabra del Señor no nos dice exactamente de dónde venía Jesús, pero todos sabemos que Jesús fue presentado, ¿dónde? A Poncio Pilato. ¿Quién era quién? El gobernador de esa provincia en ese momento. Entonces, cuando presentaron a Jesús a Poncio Pilato, recordemos la historia. Poncio Pilato no quería crucificarlo y él se lavó las manos y dijo: bueno, ustedes fueron los que lo crucificaron, no yo. Este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente, pero si ustedes quieren, yo lo crucifico, pero pues la culpa caerá sobre ustedes, no sobre mí. Y se lavó las manos. Entonces, aunque la Biblia no nos dice exactamente de dónde venía Jesús, podemos inferir que si lo llevaron a Pilatos, ¿dónde vivía Pilatos? En el pretorio. Pretorio es la casa del gobernador. Pretorio es una palabra en latín que más o menos se pronuncia, yo no sé mucho latín, pero más o menos se pronuncia praetorin, algo así se pronuncia la palabra. Praetorium, se pronuncia la palabra en latín. Entonces, a Jesús lo llevaron al pretorio, al lugar donde vivía el gobernador Poncio Pilato. Allí, ¿qué pasó con Jesús? Allí lo latigaron, allí lo golpearon, allí lo flagelaron, allí se burlaron de él. O sea, eso fue un lugar de sufrimiento para Jesús. Por eso es que la Biblia decía o dice que Jesús es el siervo sufriente. Él vino a sufrir por el pecado de toda la humanidad. Entonces allí empezó su sufrimiento.
La iglesia tradicional dice que desde ahí del pretorio hasta el Gólgota, eso le llaman el Vía Crucis o la Vía Dolorosa. De hecho, hay un recorrido en Israel donde uno puede ir y estación por estación, se dice que hay 14 estaciones. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la tradición, pero la Biblia no dice eso. Pero sí se puede inferir que en el recorrido pasaron muchas cosas. Mire, 3 personas iban ahí, pero al único que iban insultando, gritando y pegándole y maltratando era Jesús. Los otros 2 malhechores iban tranquilos, pero Jesús iba siendo agraviado por todo ese trayecto. Por eso le llaman Vía Dolorosa, Vía Crucis. Yo le llamo camino de sufrimiento, porque fue un camino de sufrimiento del pretorio hasta el Gólgota. Jesús viene y camina hasta allí. Y en ese caminar pasaron muchas cosas. Pasaron mucho sufrimiento para Jesús. Cuando Jesús llega al Gólgota, acuérdense que Jesús lleva una parte del madero. Las crucifixiones romanas ya tenían los maderos incrustados. Solamente el delincuente llevaba el otro madero que faltaba para hacer la cruz. Entonces, cuando llegaba ahí al Gólgota, lo que hacían era colocar el madero sobre el madero que ya estaba ahí. Y normalmente esas crucifixiones eran públicas. ¿Para qué se hacía eso? Para que cayera temor sobre todo el pueblo. Porque cuando el pueblo veía lo duro que era el Vía Crucis del pretorio al Gólgota y lo duro que era la crucifixión, la tortura que no era solo física sino psicológica, entonces la pensaba 2 veces para cometer un acto de delincuencia. Entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo, ya que hemos visto el significado de lo que es la palabra pretorio, que es la casa del gobernador Pilato. Ya vimos de dónde venía Jesús, del pretorio al Gólgota, y vimos el significado de la palabra Gólgota, que significa lugar de la calavera. La palabra pretorio es una palabra en latín y la palabra Gólgota es una palabra que fue traducida del arameo al griego. En arameo es Gúlgota en arameo, y en griego es Gólgota, y en español la traducción es lugar de la calavera. Los teólogos creen que ese lugar tenía como una cara, se asemejaba a la cara de una carabela, entonces por eso le decían así. Vamos a leer entonces el versículo 33. Vamos a ir leyendo y vamos a ir extrayendo las verdades bíblicas de cada versículo. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al lugar llamado la calavera, en otros textos bíblicos dice el Gólgota, dice, lo crucificaron allí. Entonces, ¿dónde crucificaron a Jesús? En el Gólgota, ahí en el lugar de la calavera. Y a los malhechores, dice el versículo 33, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué es un malhechor? ¿Qué es un malhechor? En ese tiempo, un malhechor era lo que nosotros conocemos ahora como ¿quién? Como un delincuente. O sea que Jesús fue tratado como ¿qué? Como un delincuente. Eso está en Isaías, que fue contado entre los malhechores, entre los delincuentes. O sea que se cumplió la profecía del profeta Isaías en Isaías 53, si no me equivoco, el versículo 2. Versículo 34 dice: Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús a sus verdugos
No les dijo, ahora que caiga el fuego del cielo y los consuma. Porque Jesús podía hacer eso. Jesús podía decir, ahora que los ángeles vengan y destruyan a Pilatos y a toda su gente, y a los fariseos y a los saduceos y a toda esta gente, todos estos gobernadores que están en contra de mí. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? Que no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? Que eran ignorantes, que ellos no sabían la gravedad de lo que estaban haciendo. Si ellos hubiesen sabido que estaban crucificando al Cristo, al verdadero Mesías, te aseguro que no hubieran hecho eso. Por el contrario, lo hubieran levantado y lo hubieran exaltado, pero ellos estaban en completa ignorancia. Por eso Jesús le dice, Padre, perdónalos, ten compasión de ellos que son mis verdugos, porque son ignorantes, no saben lo que hacen. Y ser ignorante es desconocer algo, desconocer algo. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. En el Salmo 22 que leímos al principio del culto, nosotros vemos que el salmista decía esa parte. O sea, se cumplió la profecía del Salmo profético del capítulo 22, donde dice David que echaron suerte en sus vestidos. Es decir, cuando a Jesús lo desnudan, le quitan el manto, ese manto, echan suerte. Echar suerte es como jugar a los dados, digamos así, para ver a quién le tocaba el manto. Y hubo uno que salió ganador y se llevó el manto. Esos fueron los soldados que hicieron eso, echaron entre sí suertes. Dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, en el versículo 35, ¿quién eran los gobernantes? Los gobernantes se estaban burlando de Jesús, pero ¿quién eran ellos? Eran los líderes religiosos de la época, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas y ¿quién más? Los sacerdotes y el gobernador romano, el rey Herodes y los militares, ¿cierto? El ejército romano. Todos esos líderes se estaban burlando de Jesús. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores. Lo que estaban haciendo con Jesús era escarneciendo a Jesús, burlándose de Jesús. ¿De qué se estaban burlando? De que él decía que era el rey de los judíos, pero iba a ser crucificado por esa razón. Dice, a otros salvó. Esta era parte de la burla. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Eso era lo que los gobernadores, los líderes religiosos le decían a Jesús. Versículo 36 dice, los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre. ¿Qué es el vinagre? El vinagre es un líquido agrio. ¿Usted ha probado vinagre? Este es agradable. Sin embargo, a la gente le gusta echar vinagre en las verduras, en las ensaladas. Pero tomar vinagre puro así, haga la prueba para que vea lo que sintió Jesús. Agarra un poquito de vinagre, tómese un poquito para que vea lo que sintió Jesús. Y Jesús estaba en angustia. Jesús estaba crucificado. Jesús tenía una corona de espinas. Jesús tenía sus brazos, los dos brazos, colgados y clavados, y sus pies clavados en la cruz con clavos que medían entre 12 a 18 centímetros. No eran clavitos pequeños, eran clavos gigantes, grandes, que atravesaban el hueso, que lo partían. Jesús estaba en angustia total. Y él le dio, dice la Biblia, que le dio ¿qué? Sed. Y en vez de agua, ¿qué le dieron? Vinagre. ¿Cuál era el propósito de darle vinagre? El propósito era aumentar el sufrimiento. El propósito era que Jesús sufriera más.
Es decir, tortura. Ya eso no era que querían crucificarlo nada más, no, querían que sufriera, querían torturarlo, para que todo el mundo viera lo que le pasaba a alguien que se levantaba en contra de los líderes religiosos y de los líderes políticos de la época. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el versículo 36 dice: los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre. Versículo 37 dice: y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso era lo que le repetían a Jesús constantemente. Los judíos esperaban un rey. El rey era el Mesías, el ungido de Jehová. Los judíos siguen esperando ese rey. Ese rey para ellos no ha llegado, pero ese rey nosotros sabemos que es Jesucristo. Pero ellos creían que el rey, el Mesías de Israel, el rey de los judíos, tenía que cumplir literalmente con los requisitos que decía la Torá, el Antiguo Testamento. Debía traer la paz mundial, debía ser un experto en la Torá y proclamar la Torá, el Antiguo Testamento, a todas las naciones. Debía liberar a la nación de Israel del yugo de la esclavitud. Y como Jesús no hizo eso de manera literal, lo hizo de forma espiritual. O sea, Jesús sí libertó al pueblo de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Y ellos querían libertad nacional. Para un judío, cuando se habla de salvación, no se habla del alma, se habla de la salvación del pueblo. Es decir, somos salvados de la esclavitud, como pasó con Moisés. Eran esclavos en Egipto y Dios los salvó. ¿Cómo los salvó? Los sacó de la esclavitud de Egipto. Para los judíos eso es salvación. Para nosotros la salvación es la salvación del alma. Ellos no entendieron que el Mesías venía a entregarnos una ley, a perfeccionar la ley, no a quitarla, sino a perfeccionarla y a colocar la ley en nuestros corazones. Por eso cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo y es bautizado en el Espíritu Santo y recibe la ley, la palabra de Dios en su corazón, que se cumple la profecía. Ahora la ley no va a estar escrita en piedra, sino va a estar escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Dice en el versículo 38: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. ¿Por qué los romanos hicieron eso? Le colocaron un título porque eso era tradición. La tradición era colocarle al ladrón, al malhechor, un título que dijera por qué lo estaban crucificando. Yo imagino, aunque la Biblia no lo dice, que a los malhechores también les colocaron su letrero, pero a Jesús le colocaron el letrero que le correspondía a él. ¿Por qué lo estaban crucificando? El título de la condena era porque él decía que era el rey de los judíos. Y lo escribieron en varios idiomas para que todo el mundo se enterara de la noticia de que Jesús se había proclamado rey de los judíos y que el rey de esa época, ¿quién era? Herodes. Y Herodes, por supuesto, no iba a permitir que otro rey le quitara el reinado. Entonces por eso fue crucificado Jesús. Entonces los líderes religiosos de la época no podían crucificar a Jesús, no podían matar a Jesús, porque para matar a Jesús, desde el punto de vista de la Torá, del Antiguo Testamento, Jesús debía violar la ley. Jesús debía hacer algo grave para que recibiera lapidación, es decir, muerte a punta de piedra. Pero como Jesús no violó la ley, no hizo nada malo, entonces ellos no podían matarle.
Por eso le llevaron a Pilatos, porque los romanos no necesitaban que se violara la ley de Dios. Los romanos, con que ellos dijeran, toca crucificarlo, lo crucificaron. ¿Sí? Entonces lo crucificaron por sedición. O sea, se creía que Jesús iba a hacer una revuelta, iba a proclamarse rey de los judíos e iba a quitar o a usurpar el reinado del rey Herodes. Por eso lo mataron. Pero nosotros también sabemos que lo mataron porque era propósito de Dios para salvación de toda la humanidad. Si Cristo no muere, entonces no hubiese resucitado. Y si no resucita, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? No hubiésemos recibido la salvación. Entonces, era necesario que Jesús muriera y que resucitara al tercer día conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jonás estuvo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el lugar de la muerte, en el lugar donde enviaban a las personas cuando morían, y de ahí lo iba a levantar Jesús, Dios, así como levantó a Jonás. Entonces dice el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, o lo que merecen nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora sí, 3 son los que están ahí en el Gólgota, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno le dice al Señor: si tú eres el Cristo, si tú eres el Salvador, si tú en verdad eres quien dices ser, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Por qué este hombre le dice eso? Porque ellos habían visto que Jesús hacía milagros. Ellos habían visto que Jesús resucitaba a los muertos. Ellos habían visto que Jesús, o habían oído que Jesús calmaba la tempestad. Entonces, para Jesús era fácil bajarse de la cruz. Si Jesús pudo restaurar una oreja que había sido cortada de forma milagrosa, ¿ustedes creen que no hubiese podido restaurar su propio cuerpo y bajarse de la cruz? Pero le damos gracias a Dios que no se bajó de la cruz. Estos días estaban hablando de bajarse de la cruz, pero gracias a Dios Jesús no se bajó de la cruz. Si se hubiese bajado, ¿dónde hubiese quedado nuestra salvación? Pero Él no, Él se mantuvo firme ahí en la cruz. Entonces ese ladrón estaba buscando, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando la salvación física. Porque Él dijo: sálvate a ti, porque tú eres poderoso, tú te puedes salvar a ti mismo, y sálvanos a nosotros. Es decir, bájate de la cruz y nos bajas a nosotros de paso. Porque era la salvación física. Él no sabía que había una salvación más allá de lo físico. Nosotros creemos que el cristiano no muere. El cristiano tiene vida eterna. Amén. Es decir, cuando nosotros morimos, ¿vamos a dónde? Al paraíso. Porque el Señor Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El cristiano no muere. Entonces, ese ladrón estaba buscando, era la salvación física, no estaba buscando la salvación espiritual. El otro ladrón
al escuchar lo que él le decía a Jesús y al ver que Jesús no respondió, porque Jesús no le respondió a las palabras necias del ladrón. Jesús le ha podido decir algo, pero Jesús se quedó callado, no le dijo nada. Al que murió en pecado no le dijo nada. ¿Por qué? Porque ya pues, no había actitud de arrepentimiento. Entonces el otro ladrón es el que le contesta de ladrón a ladrón, de malhechor a malhechor. Entre ellos mismos se hablan. Y entonces le dice, oye, ¿no temes tú a Dios? Nosotros estamos aquí justamente, o sea, el ladrón, el otro ladrón, reconoce que está ahí porque se lo merece. Está allí en la cruz porque merece la muerte. Entonces le dice, nosotros sí merecemos estar aquí y morir por nuestros hechos, por nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada malo. Estaba hablando de Jesús. Y es cuando voltea la mirada a Jesús, que la Biblia no lo dice, nosotros podemos imaginarnos que eso sucedió. Voltea la mirada a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son palabras profundas, porque el malhechor no le estaba diciendo al Señor Jesús, él no era exigente, no le estaba diciendo, Señor, ahora que tú vas a entrar en tu reino, llévame contigo enseguida. No, él le dijo, cuando tú vengas en tu reino, es decir, en el futuro, cuando ya vaya a ser la resurrección o el rapto o lo que tú vayas a hacer, cuando tú vengas con tu reino y tu ejército de ángeles, tú acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le dice, no, hoy, en el presente, no es en el futuro. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso, primeramente, en el Antiguo Testamento, se aplica a el jardín del Edén, donde estuvo ¿quién? Adán y Eva. Y de ahí fueron ¿qué? Expulsados. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Algunos teólogos dicen que si Eva no hubiese pecado, quizás los hijos de Eva hubieran pecado. O sea que en algún momento alguno hubiese desobedecido la orden del Señor. O sea que eso iba a pasar y tenía que pasar, igual que la muerte de Jesús. Si no lo crucificaban ese día, al día siguiente, o sea, eso tenía que pasar. Y lo mismo en el jardín del Edén, en algún momento alguno iba a desobedecer a Dios, y ese era plan de Dios en su revelación progresiva. Entonces el paraíso primeramente es aplicado al jardín del Edén, y segundo, ahora en Cristo, es aplicado al lugar donde van los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo van a ese lugar de espera, ese lugar de reposo. ¿A qué? ¿Qué están esperando ellos allí? Todo el que muere en Cristo, ¿qué espera ahí? La primera resurrección. Dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando una persona muere en Cristo, no muere, sino que va a un lugar de espera llamado paraíso. No sabemos en qué parte del cielo estará, porque la Biblia no nos indica, pero sabemos que está en el cielo, y en ese lugar, allí están las almas de las personas que murieron, esperando la resurrección de los muertos. Cuando llegue ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, para terminar, 3 estaban allí en la cruz del Calvario. 1 que murió en pecado, 1 que murió al pecado, y 1 que murió por los pecados de toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, todo ese andar desde el pretorio, todo ese
camino de sufrimiento hasta el Gólgota. Gracias por que tú nos muestras la gracia y la misericordia tuya que tuviste para con aquel ladrón, aquel malhechor, que tú le extendiste tu gracia y tu misericordia y le dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de que esa persona estaba en sus últimos momentos, pudo arrepentirse de sus pecados y pudo recibir salvación, porque tú le dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, estas dos personas nos muestran, Padre de la gloria, que asimismo hay personas en el mundo, personas que cuando les predicamos tu palabra, personas que rechazan tu palabra, personas que mueren en pecado, personas que no quieren recibir a Cristo, personas que no quieren aceptar ni tener temor a Dios, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Y esas personas mueren en el pecado y lamentablemente su salvación se pierde. Pero también nos muestras, Padre de la gloria, cómo hay personas a las cuales nosotros le predicamos tu palabra y esas personas son salvas porque se arrepienten de sus pecados, reconocen que son pecadores y piden misericordia. Y tú tienes gracia y misericordia para con cada uno de esas personas. Tu palabra dice: el que viene a mí no lo echaré fuera. Tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos una bendición especial en este culto de ayuno y de oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 4